Desde los albores de la navegación transoceánica, el mar ha sido un lienzo para la ambición humana. Un viaje a través de sus vastas extensiones no era solo un desplazamiento, era una declaración. En la era dorada del siglo XX, majestuosos transatlánticos, como los icónicos buques de la línea Cunard, surcaban el Atlántico. A bordo, el mundo se segmentaba en microsociedades flotantes. Había clases, la opulencia de la primera, el confort contenido de la segunda, la funcionalidad de la tercera. Estas diferencias no eran meras separaciones de espacio, sino reflejos de estatus, precursores de una estratificación que, décadas más tarde, redefiniría la experiencia misma de viajar por mar. Pero la guerra transformó el mundo y el mar con él. Tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de transporte dio paso a una nueva era de ocio. Los cruceros ya no eran solo un medio para llegar a un destino, se convirtieron en el destino en sí. La industria, democratizándose, abrió sus puertas a millones, ofreciendo la promesa de sol, diversión y aventura a un público masivo. La experiencia a bordo se expandió, se diversificó, pero en esa expansión una nueva disonancia comenzaba a resonar. Mientras el placer de las masas crecía, una minoría adinerada, cada vez más sofisticada y globalizada, buscaba algo más que la euforia colectiva. A finales de los años 80, el pulso del viaje de lujo comenzaba a cambiar. La clientela más exigente, aquellos que ya habían explorado el Caribe en innumerables ocasiones y surcado el Mediterráneo en su propio yate, anhelaban una intimidad y exclusividad que los grandes barcos de ocio masivo no podían ofrecer. Deseaban no solo ver el mundo, sino experimentarlo de una manera más profunda, más personal. Ansiaban destinos remotos, desde las aguas cristalinas de Polinesia hasta los helados confines polares, accesibles con un nivel de servicio que rayaba en lo predictivo. Fue en este fértil terreno de anhelo insatisfecho donde germinó una nueva visión. A partir de 1987, con la fundación de Seabourn, y poco después con Rares and Seven Seas en 1990, hoy Regent Seven Seas Cruises y Silversea en 1994, nació una categoría de viaje por mar sin precedentes, el lujo puro. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Estas compañías no buscaban competir en escala, sino en sofisticación. Sus buques eran más pequeños, diseñados para albergar a menos pasajeros, permitiendo un nivel de atención al detalle y personalización que transformaba cada viaje en una odisea privada. Aquí, el espacio no se compartía, se poseía. El servicio no era una opción, era una filosofía. Cada suite era un santuario, cada comida una obra de arte, cada excursión una inmersión auténtica. Se estableció así una nueva frontera en el mar, una distinción casi invisible para el ojo inexperto, pero abismal para aquellos que buscaban lo extraordinario. No era solo el precio, sino la promesa subyacente, un mundo donde las multitudes desaparecían, donde el tiempo parecía ralentizarse y donde la experiencia era tan valiosa como el destino. Las compañías pioneras del lujo habían trazado un camino audaz, un camino que se bifurcaba dramáticamente del sendero cada vez más transitado del premium moderno. Habían respondido a una pregunta tácita: ¿qué sucede cuando el viaje se convierte no en una huida de la realidad, sino en una elevación de ella? El escenario estaba montado. Los mares del mundo, vastos e indiferentes, eran ahora testigos de una división emergente. Una división que no se medía en millas náuticas, sino en la profundidad de la experiencia. Una pregunta se cernía sobre las aguas: ¿cuál era el verdadero coste de la perfección, y qué se obtenía a cambio en esta nueva era de viajes oceánicos? El futuro de la navegación de lujo estaba a punto de desvelar sus secretos más codiciados. El escenario estaba montado, y el telón se alzó sobre una verdad ineludible: la pregunta sobre el verdadero coste de la perfección no tardaría en encontrar sus respuestas en las corrientes del mercado. La división emergente, antes apenas un murmullo entre los armadores, se materializaba ahora en la quilla de cada nueva embarcación, en la carta de cada menú, en la sonrisa de cada tripulante. El conflicto, latente, estaba a punto de estallar. Mientras los titanes del ultralujo, con sus naves como el mítico Legion Dream, seguían prometiendo un santuario de exclusividad inquebrantable y servicio casi psíquico. Una nueva estirpe de cruceros premium había comenzado a forjar su propio camino. No buscaban la reclusión absoluta ni el precio estratosférico del lujo puro, sino una democratización calculada de la excelencia. El Oceanic Voyager, por ejemplo, no ofrecía mayordomos para cada suite, pero sí un servicio de conserjería que anticipaba deseos y una gastronomía que rivalizaba con los mejores restaurantes en tierra. Todo ello a una fracción del coste de sus homólogos de élite. La tensión creció con cada lanzamiento que reducía la brecha. Los operadores premium, armados con una logística eficiente y un entendimiento agudo de las expectativas del viajero moderno, invirtieron audazmente en suites más amplias, en experiencias culinarias de autor y en itinerarios más inmersivos. Su mensaje era claro: se podía saborear la esencia del lujo sin pagar por la rareza inalcanzable.
El valor percibido se convirtió en la nueva moneda, y la balanza, lentamente, comenzó a inclinarse. El punto de no retorno se gestó en un momento de audacia y presión económica. En un año marcado por la incertidumbre financiera global y el escrutinio creciente de los consumidores, la línea Premium Grand Horizon anunció el lanzamiento de su nave insignia, el Stella Maris. No era solo un barco, era una declaración de intenciones. El Stella Maris prometía una experiencia Premium Plus, casi todas las suites con balcón, múltiples restaurantes de especialidades sin coste adicional, un ratio de tripulación por pasajero inédito para su segmento y, lo más audaz, la inclusión de bebidas y propinas en la tarifa base, una característica tradicionalmente reservada al ultralujo. La repercusión fue sísmica. El precio del Stella Maris, aunque considerable, seguía siendo sustancialmente inferior al de un viaje comparable en el Elysian Dream. De repente, el coste de la perfección se veía expuesto a una reevaluación brutal. Los viajeros, incluso aquellos con recursos ilimitados, comenzaron a cuestionar la matemática. ¿Valía la pena pagar 3 o 4 veces más por una diferencia que, para muchos, se había vuelto marginal? En los consejos de administración de las líneas de lujo, reinaba una mezcla de indignación y pánico calculado. Durante décadas, su posición había sido inexpugnable, su clientela, devota. Ahora, una hemorragia silenciosa, pero constante, comenzaba a erosionar sus reservas. No era una migración masiva, sino el goteo de aquellos viajeros de entrada al lujo, aquellos que buscaban una experiencia excepcional pero que no estaban atados por la tradición o la absoluta necesidad de exclusividad extrema. Se encontraron ante una encrucijada existencial, mantener su pureza intocable y arriesgarse a una contracción irreversible, o adaptarse, aunque ello implicara una temida dilución de su marca. La tensión se manifestó en decisiones corporativas que resonarían durante años. Algunas líneas de lujo doblaron su apuesta, enfatizando la imposibilidad de replicar su legado, su artesanía y la verdadera privacidad que solo ellos podían ofrecer. Otras, sin embargo, comenzaron a ceder. La primera señal pública de este cambio llegó con el anuncio de la histórica línea Sovereign Cruises, operadora del venerado Regal Star. Tras una caída significativa en sus reservas para ciertas categorías de suites y bajo la presión de sus inversores, la compañía anunció la inclusión de una selección de bebidas premium gratuita para todas sus suites de nivel intermedio. Parecía un pequeño ajuste, una cortesía. Pero para los puristas del ultralujo, fue un anatema, una fractura en el código sagrado de su exclusividad. Era el inicio de una pendiente resbaladiza. Esta decisión, aunque presentada como una mejora para el cliente, fue en realidad un intento desesperado por competir en un terreno donde el valor comenzaba a dictar las reglas, incluso para la élite. El gesto fue interpretado por muchos como una rendición velada, una admisión de que la frontera entre el lujo y el premium no era tan infranqueable como se había pretendido. La inocencia del mercado se había perdido. Los mares, vastos e indiferentes, habían sido testigos de un cambio que alteraría para siempre la brújula de la navegación de alta gama. Nada volvería a ser igual. El eco de aquella rendición velada reverberó mucho más allá de las aguas tranquilas donde se había manifestado. Lo que comenzó como un ajuste estratégico para ciertos operadores, se transformó en un cataclismo sísmico que redefinió los cimientos de la industria de la alta gama. La frontera entre el lujo y el premium, antaño una barrera infranqueable levantada por la tradición y el precio, se desdibujó hasta volverse irreconocible. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Para los puristas del lujo, el gesto fue un anatema, una herejía que manchaba la esencia misma de su exclusividad. Algunos se negaron a ceder, elevando sus precios a cotas aún más estratosféricas, buscando la ultradistinción en un nicho que se volvía cada vez más diminuto y elitista, casi hermético. Pero para la mayoría, la presión fue inmensa. Se vieron obligados a una dolorosa reevaluación. Tuvieron que innovar, no ya en la opulencia de lo material, sino en la intangibilidad de la experiencia, el servicio hiperpersonalizado, la discreción absoluta y la creación de momentos verdaderamente irrepetibles. El lujo dejó de ser una acumulación de atributos costosos para convertirse en una curaduría de vivencias que justificaran su permanencia en la cima. Algunos lo lograron, emergiendo más resilientes, otros, incapaces de adaptarse, vieron cómo su brillo se atenuaba, sus marquesinas se desdibujaban y sus clientes, antes fieles, migraban en busca de casi lo mismo por una fracción del coste. Por otro lado, el segmento premium, el gran beneficiado de esta metamorfosis, floreció. Empoderado por la percepción de ofrecer un valor excepcional, invadió audazmente terrenos que antes le estaban vedados. Con una audacia renovada, ofrecieron camarotes más grandes, gastronomía más elaborada, itinerarios más exóticos y un servicio que rozaba la excelencia, todo sin alcanzar los precios prohibitivos de sus antiguos rivales. Pero esta expansión trajo consigo su propio conjunto de desafíos. La expectación del cliente premium se disparó. Ahora no solo buscaban valor, sino que exigían una calidad que, paradójicamente, ellos mismos habían contribuido a democratizar.
La presión para mantener el delicado equilibrio entre coste y percepción se convirtió en una constante lucha, una navaja de doble filo que, si bien les brindó una porción mayor del mercado, también los expuso a una crítica más feroz ante cualquier desliz. El consumidor, ese espectador principal de esta transformación, fue el que más cambió. La inocencia del mercado se perdió para siempre. La aura mística que rodeaba al lujo se disolvió en gran medida. El acto de comprar dejó de ser una declaración de estatus absoluto para convertirse en una decisión más informada, pragmática, impulsada por la búsqueda de lo mejor posible dentro de un presupuesto razonable. Emergió una nueva generación de viajeros, más educados, más exigentes, armados con la información que las redes y la competencia les brindaban. El lujo asequible o lujo aspiracional se convirtió en un motor poderoso, diluyendo la aspiración de la élite en una promesa más alcanzable para las masas adineradas. La magia, para algunos, se diluyó, para otros, se hizo por fin accesible. En última instancia, el cambio alteró para siempre la brújula de la navegación de alta gama. Los mares, vastos e indiferentes, que antaño presenciaron la pureza de la distinción, ahora reflejan un mosaico de grises, donde los límites son fluidos y la excelencia se mide no solo por el precio, sino por el valor percibido. La lección perdura, la exclusividad es un concepto efímero, siempre vulnerable a las corrientes implacables del mercado y la incesante búsqueda humana de aspiración. La verdadera distinción, en un mundo donde todo puede ser replicado, se refugia ahora en lo inmaterial, en aquello que no se puede tarifar, solo sentir. Y así, la historia de cómo la frontera entre el lujo y el premium se desvaneció, nos recuerda que incluso las verdades más arraigadas están condenadas a evolucionar, dejando tras de sí un paisaje transformado, listo para nuevas mareas y nuevas narrativas de lo que significa desear y poseer. Pero para la mayoría, la presión fue inmensa. Se vieron obligados a una dolorosa reevaluación. Tuvieron que innovar, no ya en la opulencia de lo material, sino en la intangibilidad de la experiencia, el servicio hiperpersonalizado, la discreción absoluta y la creación de momentos verdaderamente irrepetibles. El lujo dejó de ser una acumulación de atributos costosos para convertirse en una curaduría de vivencias que justificaran su permanencia en la cima. Algunos lo lograron, emergiendo más resilientes. Otros, incapaces de adaptarse, vieron cómo su brillo se atenuaba, sus marquesinas se desdibujaban y sus clientes, antes fieles, migraban en busca de casi lo mismo por una fracción del coste. Por otro lado, el segmento premium, el gran beneficiado de esta metamorfosis, floreció. Empoderado por la percepción de ofrecer un valor excepcional, invadió audazmente terrenos que antes le estaban vedados. Con una audacia renovada, ofrecieron camarotes más grandes, gastronomía más elaborada, itinerarios más exóticos y un servicio que rozaba la excelencia, todo sin alcanzar los precios prohibitivos de sus antiguos rivales. Pero esta expansión trajo consigo su propio conjunto de desafíos. La expectación del cliente premium se disparó. Ahora no solo buscaban valor, sino que exigían una calidad que, paradójicamente, ellos mismos habían contribuido a democratizar. La presión para mantener el delicado equilibrio entre coste y percepción se convirtió en una constante lucha, una navaja de doble filo que, si bien les brindó una porción mayor del mercado, también los expuso a una crítica más feroz ante cualquier desliz. El consumidor, ese espectador principal de esta transformación, fue el que más cambió. La inocencia del mercado se perdió para siempre. La aura mística que rodeaba al lujo se disolvió en gran medida. El acto de comprar dejó de ser una declaración de estatus absoluto para convertirse en una decisión más informada, pragmática, impulsada por la búsqueda de lo mejor posible dentro de un presupuesto razonable. Emergió una nueva generación de viajeros, más educados, más exigentes, armados con la información que las redes y la competencia les brindaban. El lujo asequible o lujo aspiracional se convirtió en un motor poderoso, diluyendo la aspiración de la élite en una promesa más alcanzable para las masas adineradas. La magia, para algunos, se diluyó, para otros, se hizo por fin accesible. En última instancia, el cambio alteró para siempre la brújula de la navegación de alta gama. Los mares, vastos e indiferentes, que antaño presenciaron la pureza de la distinción, ahora reflejan un mosaico de grises, donde los límites son fluidos y la excelencia se mide no solo por el precio, sino por el valor percibido. La lección perdura, la exclusividad es un concepto efímero, siempre vulnerable a las corrientes implacables del mercado y la incesante búsqueda humana de aspiración. La verdadera distinción, en un mundo donde todo puede ser replicado, se refugia ahora en lo inmaterial, en aquello que no se puede tarifar, solo sentir. Y así, la historia de cómo la frontera entre el lujo y el premium se desvaneció, nos recuerda que incluso las verdades más arraigadas están condenadas a evolucionar, dejando tras de sí un paisaje transformado, listo para nuevas mareas y nuevas narrativas de lo que significa desear y poseer. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.